Muy buen día a todos nuestros espectadores del Día P y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de esta oportunidad nos acompaña Isabel Cortés en representación por Juntos por el Perú y quien es más virtual congresista por Lima. Isabel, muy buenos días. Te comento, vamos a hablar un poco, una breve reseña sobre tu historia. Detrás de esa persona encontramos algo muy interesante. Viene de Oxapampa. Es más, el día de hoy, en esa entrevista, está en su tierra natal. Y Así es. obviamente ha trabajado también en la municipalidad de Lima y es parte de un congreso no menos interesante, ¿ah? ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días. Quisiera que me comentes cómo migró tu familia a la capital y cómo surgió la voluntad de ser representante no solo del Congreso, en general del pueblo. Así es. Bueno, hola Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y gracias por darme este espacio para poder expresar y decir quién es Chabelita, ¿no? Bueno, Chabelita, bueno, en este momento estoy, eh, les estoy conversando desde la chacra donde vive mi mamá, ¿no? Eh, Bueno, y vine a verla porque está un poco delicada de salud. Felizmente ya pasó lo grave, lo difícil, ya superó, así es que estoy un poco más tranquila de eso, ¿no? Claro, Eh, Chabelita migra a Lima muy temprana edad, antes de los 15 años. Ella, bueno, en ese entonces acá en Oxapampa era todo, era todo desolado, no se veía oportunidades de que si un niño o un joven quería estudiar, por ejemplo, por ejemplo, mi sueño era ser aeromoza, ¿no? ujú, Entonces, carreras como eso no existían acá en Oxapampa. Entonces yo dije, no, me voy a ir a Lima, voy a trabajar y voy a estudiar, voy a cumplir mis sueños, ¿no? Con esa idea yo migré a Lima, desde Oxapampa. Bueno, llegué a Lima, pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Bueno, ya como yo siempre estaba acostumbrada a trabajar, me puse a trabajar en diferentes sitios, en diferentes lugares, me puse a limpiar, por ejemplo, a barrer unos mercados, donde un señor me hizo agarrar una escoba, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. No, me dijo, toma esta escoba, me vas a tener limpio, todas las 4 de la mañana tienes que tener limpio el mercado antes que lleguen a vender a los que venden, antes que vengan los comerciantes. Y claro. así tuve un tiempo ahí, ¿no? Me hice mayor, me hice adulta, tuve a mis hijos, de igual seguí trabajando en muchos sectores, por ejemplo, trabajé en un grifo, trabajé también de cobradora, de ahí dejé un tiempito de trabajar porque nacieron mis bebés y ya ni bien crecieron un poquito nuevamente, me reincorporé al mundo laboral y ahí es donde entro a trabajar a una service que es contratada por la Municipalidad de Lima, ¿no? Y ahí es donde empieza mi vida ya trabajando en una service, ya mi vida de trabajo en limpieza pública. Estuve trabajando 4 años y 11 meses. La service me despide, entonces yo dije, pues, ¿por qué me ha despedido si yo estoy trabajando bien, no llego tarde? Ahí es donde nace ¿cómo se llama? Como dicen, dormido. ¿No? ¿No? Claro. Ahí es donde, ahí en ese despido es como que despertaron al león dormido, entonces en mi casa una leona dormida. No, y ahí es donde yo empecé a indagar, a investigar que por qué es este despido, si es es injusto, que si yo habría hecho algo malo, si estarían en su razón de despedirme, ¿no? Decía, no solamente a mí, nos despidieron a varias compañeras. Entonces dijimos, no, vamos a averiguar por qué. Nos fuimos a averiguar, tocamos muchas puertas y en eso, muchos, muchas instituciones, así como el Ministerio de Trabajo, nos dice, sí, también despedidas, ¿no? Entonces, averiguamos si era pues por la causa de las tercerizaciones, esos contratos de las tercerizaciones, ¿no? De que el Estado realiza estas modalidades de contrataciones para
evadir responsabilidades de sus trabajadores, ¿no? Claro. En este caso a través de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades contratan a una service para evadir responsabilidades de sus trabajadores, para vulnerar derechos, ¿no? Porque debajo de ello también había pues, lobbies, ¿no? Entonces, esa era esas modalidades tenían ellos, entonces todo eso descubría y entonces dije, no, desde ahora voy a luchar para que no se hagan más tercerizaciones. Y logramos exigir a la service que me repongan, bueno, en esa fecha mi despido duró 20 días, 23 días creo, y entonces logré que me repusieran. Una vez que yo ingresé, ya empecé a motivar a todas mis compañeras, ¿no? Que no debe despedirnos así nomás, no debe vulnerar nuestros derechos. En ese entonces también cuando los trabajadores sufrían un accidente en hora de trabajo, simplemente los mandaban a su casa, o si no los mandaban a su seguro, no había el seguro de seguridad y salud en el trabajo, Claro. entonces todas esas vulneraciones, muchas compañeras se enfermaban, a veces como están en contacto con la basura, se enfermaban del TBC, se enfermaban de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, simplemente la service no se hacía responsable de nada, ni las municipalidades menos, ¿no? Cuando ibas a reclamar a la municipalidad decía, no, de eso se encarga la empresa, ¿no? Y así, se lavaba las manos. Inclusive cuando los trabajadores fallecían a consecuencia de un accidente, no, parece que la empresa se encarga. Cuando, por ejemplo, murió una compañera en Girón de la Unión en una balacera, ¿no? ¿No? Hace Fuerte. unos años. Sí, y ¿crees que la municipalidad se hizo responsable? No, no, dijo, no, para eso le hemos dado el encargo a la service. Y quedó en nada, pues, ¿no? Entonces, por todo eso nace por todos esos atropellos nace mi indignación, ¿no? Y conjuntamente con mis Entonces, compañeras, entonces, todo. claro, entonces, Chabelita, mi pregunta sería, ¿por qué quiere ser congresista? ¿Cuáles son sus principales propuestas para legislar al entrar al Congreso? Estoy escuchando tus palabras de indignación sobre ciertos actos y, por así decirlos, poco éticos hacia Claro. tu persona y tus compañeras. Entonces, ¿cuáles son las principales propuestas que tiene Chabelita y por qué quiere ser congresista? Bueno, ¿por qué me animé a ser congresista? Porque hay muchas vulneraciones. O sea, lo que yo había descubierto, lo que pasaba en nuestro sector, o sea, solamente en nuestra service, donde nosotros trabajamos con mis compañeras, no solamente era ahí, sino era a nivel nacional, a nivel todo Lima, todos los distritos, a nivel provincial, ¿no? En la mayoría de los distritos de Lima tiene 43 distritos. En la mayoría de esos distritos, estas municipalidades usan eh, estas modalidades de contratación, los contratos de tercerización, usan la modalidad de los contratos CAS, los contratos de locación de servicio, para vulnerar los derechos de los trabajadores, para que ellos se generen grandes ganancias y a costa de los trabajadores, ¿no? A veces el trabajador se enferma, sufren enfermedades, enfermedades a raíz del trabajo, del trabajo que realizan, y estas municipalidades no se hacen responsables, simplemente las mandan a su seguro o simplemente le dicen, no, se encarga la empresa, ¿no? Entonces, por eso es esa indignación también, lo que dije, no, no puede seguir así. Eh, Muchas municipalidades, eh, para, para hacer cuando llegue el alcalde a ocupar el sillón municipal, lo primero que hace es hacer su negocio. A la Claro. service que está ahí, le saca y le pone a la service de sus amigos o a la service que posiblemente le haya financiado su campaña, ¿no?
sin importar de que en qué condiciones van a quedar esos trabajadores, sin Claro. importar de que la mayoría de esos trabajadores son mujeres, tienen niños, tienen familia, ya que hoy en día, en este siglo XXI, las mujeres hemos aprendido a salir adelante, a sacar adelante a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? A proteger a una mejor educación para nuestros hijos. Nada de eso les interesa, nada de eso les importa. Y justo cuando yo presenté mi proyecto de ley a la eliminación de la tercerización y me decían de que no, de que van a generar gasto, van a generar muchos gastos a la municipalidad. Es falso porque la municipalidad a la Service les da por cada una de nosotros, por cada trabajador, le paga aproximadamente 4.000 soles por cada trabajador, por cada uno, ¿Por cada uno? por cada uno. Ah, mira. Sí, y la Service no te paga ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad. Muchos de ellos les paga el sueldo mínimo, ¿no? Y es más, en muchos sitios, las propias municipalidades los han reducido su salario, aprovechándose de la pandemia, que dicen, no, que estamos en crisis. Pero si las municipalidades han recibido Reactiva Perú justamente para que solventen los gastos de los pagos de los obreros de limpieza pública, Claro. para que sigan manteniendo limpia y saludable la ciudad, para que sigan protegiendo el medio ambiente, protegiendo la salud de los vecinos. Entonces, para eso el Estado les ha dado plata de todos los peruanos, de mí, de ti, de todos los peruanos les han dado a estas municipalidades para que de Reactiva Perú han recibido ya para que sustenten, para que solventen estos Claro, gastos, para que se pero olviden el gasto. lógico, lo primero que han hecho, se lo han metido al bolsillo y han reducido trabajadores, ha habido despidos. Acá el mes pasado nomás, en la municipalidad de San Isidro, un distrito un distrito ¿no? de familias de ciudadanos Adineradas. pudientes, ajá, de ciudadanos adinerados. No le pagaban más de un mes a sus trabajadores de áreas verdes. Ellos han tenido que hacer un plantón, una manifestación recién para que los llamen de uno en uno. Y es más, los han amenazado, que los van a despedir, que ya no les va a llegar los contratos. Ahí tengo las grabaciones. Entonces, temas como eso es de que a mí me da esa indignación y yo lo he vivido porque yo he sido despedida 2 veces. La segunda vez fue cuando hicimos armamos un grupo de trabajadores y hicimos una huelga a la Service, ¿no? Entonces, eso fue el 2017. Y ahí, después de la huelga, arreglaron todo y los que habíamos organizado rodaron sus cabezas. Oh, Pero luché para ser repuesta, fui repuesta judicialmente, fue reincorporada a la Service en ese entonces. Entonces, temas como eso a mí me da esa fuerza, esa indignación y la impulsan a lanzarse para el me, ah, Congreso. me- exacto, me impulsaron para llegar al Congreso, para luchar y llegar al Congreso. Por eso yo digo, esta vez no gané yo, sino ganaron los trabajadores. Los trabajadores son los que van a estar en el Congreso para defender sus derechos, para recuperar sus derechos, ya que nuestras autoridades, estos funcionarios corruptos del Estado, se coluyen con los, este, mm, con las empresas, con las empresas corruptas, ¿no? Entonces, con estos monopolios de la basura, por ejemplo, en el caso de nosotros, Ajá. se coluye con el monopolio de la basura y, y le da sus contratos a vista y paciencia, ¿no? Sin prever la situación de los trabajadores, sin prever en qué condiciones van a ser contratados y no, si estos. Entonces, por todo eso es lo que yo tengo ese impulso, esa indignación de llegar al Congreso y Claro. gracias. Son los trabajadores quienes llegaron al Congreso y vamos a luchar por ellos, conjuntamente vamos a lograr recuperar nuestros derechos, ¿no? Que durante décadas nos han robado estos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Coluido con los malos empresarios, coluido con los monopolios.
¿no? Entonces, esa va a ser nuestra lucha estando en el Congreso, compañero Mauricio. Muchas gracias. Ahora, yéndonos ya a la actualidad en general, con miras al 2021, y al año siguiente, 2022, teniendo en cuenta el gran retraso de nuestro país, no solamente respecto a las vacunas, sino en el sistema de salud, que nos hemos dado cuenta en esta pandemia de lo nefasto que es. ¿Cuáles serían sus principales propuestas para mejorar no solamente la vacunación, no solamente acelerarla, sino también el sistema de salud en general? ¿Cómo mejorar esto? Desde un principio, esto veníamos desde Juntos por el Perú, es invertir en salud, el 10%, pero como no hemos llegado a gobierno, pues los que hemos sido elegidos, vamos a impulsar a que los centros de salud, las postas de nuestros barrios, de donde nosotras vivimos, donde yo vivo, por ejemplo, donde yo vivo, hay 2 centros de salud y ninguna funciona, están cerradas. Cuando estos centros de salud deberían de estar abiertas, deberían estar con médicos especializados, deberían tener su planta de oxígeno ahí. No es caro, no es caro tener una mini planta de oxígeno. ¿Por qué nuestros centros de salud no tienen sus plantas de oxígeno? ¿Por qué no están con sus médicos especializados en este tipo de virus, ¿no? Entonces, ese va a ser también para impulsar eso, mi primera lucha también, ¿no? Porque es muy importante. No, si serían atendidos ahí en los centros de salud, en las postas, ya no tendrían que irse a los hospitales, a buscar esos hospitales grandes que ya están colapsados, ¿no? También porque con sus pruebas rápidas, esos centros de salud deben tener sus pruebas, ¿no? Sus pruebas rápidas, su planta de oxígeno y sus médicos especializados. Solamente Claro. 3 cosas básicas que deberían estar equipadas en nuestros centros de salud, cosa que no lo está. Y hasta ahorita ninguno de los gobiernos han dicho esto, ninguno de estos están priorizando esto. Claro. Y con el tema de la vacunación, ¿cómo acelerarlo? Porque se aproxima, según cálculos científicos, que para el 2022 ya casi toda la población, casi al 100% estaría vacunada. Estamos hablando, no yéndonos tan lejos, al país de los Estados Unidos, que ha ofrecido a los distintos habitantes de los distintos países migrar a su país, no para quedarse, sino para vacunarse, quedarse todo el mes en el que cual se reciben las 2 dosis y regresar a sus países nativos. A lo que yo me voy, ¿cómo acelerar este sistema de vacunación que empezó en el mes de febrero con el señor Sagasti, con los primeros, los asegurados por el salud, y poco a poco hemos ido descendiendo de forma ascendente a las edades? Se aproximan que la población de 20 a 10 años, perdón, estaría más o menos entre el marzo, abril o mayo de 2022. Estamos hablando de que va a haber todavía, falta prácticamente un año entonces para que la población esté completamente vacunada. Desde el Congreso vamos a exigir al gobierno que entre, y estoy seguro que va a entrar el profe Castillo. Si entra el profe Castillo va a ser más fácil de exigirle a él, ¿no? De exigirle, si es posible, nos vamos a parar en la puerta de su casa para exigirle de que presione al Ministerio de Salud, a MINSA, para que busque vacunas de todas partes del mundo, que los examine, unas vacunas de calidad, porque tampoco con la desesperación no vamos a aceptar Claro, cualquier porque vacuna, hay que ¿no? tener en cuenta que Tiene que ser hay vacunas que no lógico, llegan tiene que acá ser, por la temperatura, por nuestro ambiente que tenemos en el claro, país. tiene que ser vacunas de calidad, que verdaderamente nos va a proteger de este virus, ¿no? Entonces, exigirle al gobierno de que todos nuestros centros de salud, por ejemplo, tengan esas vacunas para que la gente las personas, los ciudadanos de los barrios lleguen ahí a su centro de salud para que sean vacunados. Y por nada del mundo vamos a permitir que un privado administre nuestras vacunas, porque si lo damos a un privado, lo único que va a hacer va a lucrarlo. Ya tenemos Exactamente. experiencia, así como lo han hecho con nuestras pruebas rápidas cuando llegaron, se lo entregaron a los privados, se lo entregaron a esas clínicas mafiosas que llegaron a costar de 500 hasta 700 soles, llegaron a cobrar en Carísimo. plena pandemia del año pasado. Mira, el oxígeno, ¿quién lo está manejando? Un privado. Se le hemos entregado a un privado el oxígeno.
¿Cuánto cuesta un balón de oxígeno? Cuesta de 5.000 a 7.000 soles cuesta. Mira, nuestras camas UCI se le hemos entregado a un privado. ¿Cuánto cuesta una cama UCI? 120.000 soles cuesta una cama UCI. Cuando llegaron nuestras primeras vacunas, se lo entregamos a un privado, porque la Cayetano es privado. ¿Qué hicieron? Al toque lo único que hicieron es llamar a sus amiguitos para vacunárselo. ¿Se vacunó quién? La presidenta de la representante de las AFP. ¿Qué tenía que vacunarse ella? ¿Acaso ella es una trabajadora que está en primera línea? No, ¿No? Lo vacunaron hasta el chinito que les llevaba su menú, hasta ellos los han vacunado. Y los trabajadores que estamos en primera línea, así como los médicos, las enfermeras, los trabajadores de limpieza pública, claro. los Todo el día están en la policías, calle. los militares, los bomberos, nada, en su momento nos hicieron un lado, ¿no? Entonces, ya tenemos suficiente experiencia de que los privados solamente buscan lucrar, buscan llenarse los bolsillos, sin importar la salud, sin importar su vida de los peruanos. Así es que nuestras vacunas deben estar garantizadas por el Estado. El Claro, Estado tiene que garantizar que lleguen las vacunas a todos los peruanos, de rincón a rincón. ¿Tenemos experiencia? Sí, porque desde muy antes, desde que yo era chiquita, por ejemplo, nuestros médicos, las enfermeras, nos hacían llegar. Yo vivía en ese entonces en la chacra, acá en Oxapampa, las enfermeras venían a vacunar a nuestras casas, las vacunas de esas épocas, ¿no? Así como ejemplo la vacuna del polio, la sarampión, esas vacunas nos llegan a nuestras casas. ¿Y por qué no seguir ese ejemplo? ¿Por qué no seguir esa ruta? ¿No? Muchos dicen, ay, no, el Estado es mal administrador, el Estado no sabe administrar. Falso. Son ellos, son esos corruptos, son esos empresarios corruptos, esos monopolios corruptos quienes nos meten ese chip, nos mienten de esa manera. Pues ya ahora, llegó el momento de quitarnos esa venda de los ojos y decir, pues no, acá se tiene que hacer las cosas como son, como debe de ser. claro. Y Ahora, por eso hay que luchar estando en el Congreso, compañero. ahora yo tengo una pregunta. Es un tema que se habló mucho durante la semana pasada, más que todo. ¿Qué opina usted sobre priorizar a los futbolistas? Hay que hablar directamente de la selección peruana en el proceso de vacunación antes que los trabajadores de limpieza pública. Ay, también sí, justo nosotros fuimos a protestar al Ministerio de Salud y pues ahí nos hubiera gustado que nos reciba siquiera el viceministro, ¿no? Pero no, como sabía que nosotros le íbamos a encarar eso, a decir esa verdad, simplemente mandó a uno de sus encargados, ¿no? Pero de todas maneras le dijimos que estábamos indignados, estábamos totalmente indignados los trabajadores de limpieza pública de las municipalidades, porque ¿cómo es posible que estaban prefiriendo vacunar al grupo de futbolistas, ¿no? Ujú. Al equipo técnico de futbolistas, a la selección de fútbol, en vez de vacunar a los trabajadores de limpieza? Se supone que ellos son de familias pudientes, ¿no? Son gente adinerada, los de No la... solo eso, o sea, hay que tener en cuenta de que no hay que irnos tan lejos. La selección peruana ha hecho muchas giras por Estados Unidos y considero yo, o de repente, en el punto de vista de que la selección peruana tal vez pudo ir a viajar a los Estados Unidos a vacunarse ellos Claro, gratis y regresar acá y desde acá viajar hacia la Copa América que se va a realizar el siguiente mes. claro, ellos tienen esa facilidad de ir a Estados Unidos o a donde sea a vacunarse, porque ellos tienen los medios económicos. ¿Cómo no pueden? No, nosotros los trabajadores municipales no ganamos el sueldo que tienen ellos. Ganamos un sueldo mínimo. Con 930, ¿a dónde te vas a ir buscando vacuna? ¿Cuánto gana un futbolista y cuánto gana un trabajador de obrero municipal? Entonces, hay una total desigualdad, un total nos vulneración, ¿no? Totalmente vulneradas somos en esa parte, cosa que no debe suceder. Ni siquiera el gobierno, el señor Sagasti, ni siquiera el ministro de Salud nos dicen, no, alto, aquí está mal, no, nada, no les importa, no les interesa. Claro.
Ahora, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en nuestra economía y los esfuerzos por la modernización del Estado, ¿cuáles serían las tres, quiero saber, tres principales propuestas en estos ámbitos? Bueno, de parte mía, de parte de Juntos por el Perú, el parte mía, porque eliminar las tercerizaciones, ¿no? Porque Ujú. ya es demasiado. Muchos trabajadores, estamos sufriendo por culpa de estas modalidades de contrataciones. Muchas municipalidades han hecho lo que les ha dado la regalada gana sin que el Estado, ¿no? Sin que ni siquiera el Ministerio de Trabajo nada no los ha inspeccionado, no ha dicho nada, están calladitos, ¿no? Hay trabajadores de limpieza que los han reducido su sueldo, muchos de ellos le han aplicado la suspensión perfecta, o si no les han reducido su sueldo, les han estirado las horas por el mismo sueldo mínimo. De lo que trabajaban 8 horas, ahora trabajan de 10 a 12 horas, ¿no? Muchos de ellos se han enfermado, simplemente los han mandado a su casa y muchos de ellos han muerto en todo Lima. Muchas municipalidades han hecho. Por eso, esas tercerizaciones no deben de existir, al menos en los servicios esenciales que tiene nuestro país, ¿no? Que tiene el Estado. Segundo está, pues, implementar los centros de salud, las postas, con, con sus vacunas, con sus oxígenos, con sus médicos especializados, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto, es exigir a que nuestros centros de salud estén equipados. Tercer lugar es educación. El gobierno tiene que garantizar la educación a todos nuestros niños que están sin recibir educación ahorita, en estos momentos. Por ejemplo, ahora que estoy aquí en Oxapampa, en muchos distritos fuera de la ciudad de Oxapampa, hay muchos niños que no están recibiendo sus clases. Prácticamente han perdido el año pasado y este año, porque sitios que no llegan ni siquiera a internet, que no tienen luz, ¿no? Si acá en de Oxapampa, en los alrededores sucede eso, ¿cómo estará el interior de nuestro país? Está totalmente precarizado la educación de nuestros niños. De Ujú. acá a unos años va a haber más jóvenes, más personas analfabetas, sin educación. Entonces, eso también, exigir al gobierno que garantice la educación de nuestros niños, invertir en educación. Bueno, no podemos invertir porque no hemos tenido gobierno, pues no, pero sí vamos a exigir al gobierno que, que priorice nuestra educación de nuestros niños, no pueden quedarse sin estudio. También a nuestros niños que han perdido sus padres. Hasta ahorita no sabemos cuántos niños huérfanos hay a raíz del COVID, en qué condiciones están, cómo están, o si están alimentando, si están estudiando, no. El gobierno no dice nada, el señor Sagasti está calladito. El Ministerio de Educación también está calladito, no dice nada. ¿Cuántos niños han sido huérfanos por culpa de este COVID? Eso se necesita proteger a nuestros niños, luchar por ellos, porque ellos son el futuro de nuestro país. Nuestros niños, nuestros jóvenes son el futuro de nuestro país. Exigir a que el Ministerio de Educación, que los institutos y las universidades amplíen más vacantes. No podemos continuar con lo mismo. Cuando mi hijo postuló, había solamente 500 vacantes y había más de 4,000, casi 5,000 postulantes. Eso no debe estar sucediendo, eso ya no debe suceder. Todo eso va a ser mi lucha, compañero. Todo eso lo voy a sacar al aire. Si no me hacen Claro. caso, lo Ahora, voy a publicar. perdón que te corte, pero quisiera saber cómo vio usted la alianza de los partidos de izquierda para esta segunda vuelta. Porque le comento que el señor Pedro Castillo en su momento dijo que no recibiría ningún apoyo de la candidata hacia la presidencia, Verónica Mendoza, debido a que los ideales, como tal mencionó él y el señor Cerrón, que fue ataques directos hacia Verónica Mendoza, mencionaron que no querían recibir su apoyo. Ahora, ¿a qué se debe esta alianza? De repente es por la alza que tiene la señora Keiko Fujimori y por la tendencia a la baja que tiene el señor Pedro Castillo. Bueno, de la unión de la alianza de las izquierdas, en su momento, somos como hermanos, ¿no? En su momento, a veces el hermano mayor dice, no, que anda, ¿no? Pero llega un momento donde los hermanos tienen que estar unidos, ¿no? Entonces,
echamos todo para atrás lo sucedido y lo que nos importa ahorita es el futuro de nuestro país. Lo que nos importa ahorita, y también a la compañera Verónica Mendoza, lo más importante en estos momentos para ella y para el futuro es la educación, la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? Es la protección de nuestros recursos naturales, porque de ahí es donde generan este dinero, generan economía para la educación y la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es lo primordial. Muy aparte de, claro, yo también he tenido riñas con muchos de mis compañeros, pero nosotros somos como hermanos, ¿no? En su momento nos riñemos, tenemos intercambio de palabras, pero lo más importante es el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestro país. Eso es lo que prima. Y para eso tenemos que unir fuerzas. Claro. Ahora, del otro lado de la señora acá, ella pues, en su momento, ella tuvo la oportunidad de hacer bellas cosas para su país, para su pueblo, para los ciudadanos, pero ella estuvo durante 3 periodos comandando bancadas de mayoría en el Congreso, ¿no? Ella bien pudo hacer más colegios, más centros de salud cuando ella estaba en su momento, cuando ella tuvo oportunidad de hacer bellas cosas. Pero ¿qué hizo todo ese tiempo? Ella fue congresista también. ¿Qué hizo todo ese tiempo? Se la pasó defendiendo a los cuellos blancos. Se la pasó defendiendo a los hermanitos. Claro. A esos jueces que lucraban, ¿no? Que defendían a esos violadores, a los que violaban a nuestros niños, ¿no? Hermanito, ¿qué quieres? Dice la señora acá que ya vamos a reducir le reducimos la pena o le dejamos libre. Toda esa corrupción, esa perversidad, ella se la ha pasado defendiendo, ¿no? ¿Y ahora qué quiere? ¿Qué quiere llegar al gobierno? Si cuando ella tuvo oportunidad de hacer bellas cosas para su país, para sus ciudadanos, no lo hizo, ¿y ahora qué va a hacer que llegan al gobierno? ¿Con qué confianza? Lamentablemente, porque ella habla bonito, porque usa su tecnicismo, hay mucha gente que le cree, pero en realidad no se recuerda lo que sucedió, lo que hizo ella, ¿no? Sí, mira, muy aparte de su padre, de toda la corrupción que hubo con su padre, ¿no? Con Montesino, muy aparte, es de ella. Ella tuvo la oportunidad de hacer bellas cosas para su país, para sus ciudadanos, pero no lo hizo. Se la pasó haciendo tonterías, defendiendo a Chavarrí, obstaculizando al Poder Judicial para que se haga justicia, ¿no? Entonces, no, pues, no va, no, es algo incorrecto. Entonces, esa es mi mirada hacia el partido de la señora acá. Bueno, de nosotros, de parte de la izquierda, como te dije ya, somos como hermanos, habremos tenido riñas, todo, ¿no? Pero ya no es en su momento, no es momento para estar pensando en las riñas, este es momento para pensar en el futuro. Así es. Ahora que me menciona todo esto, quisiera saber entonces quién llamó a quién. O sea, Castillo llamó a la señora Verónica Mendoza para pedirle firmar un mutuo acuerdo de apoyo mutuo, no solamente de cara a la segunda vuelta, sino también dentro del Congreso, que en su mayoría es el señor Pedro Castillo. Y no solo eso, quisiera saber también ese punto, me interesa mucho. Acá no importa quién llamó a quién, acá lo que importa es la unidad. No hay que hacernos muchas bolas, muchas preguntas sobre preguntas de que quién llamó a quién. No viene al caso, ¿no crees? No tiene importancia. Para mí sinceramente sí, porque nos hemos dado cuenta, como también el señor Pedro Castillo, bueno, hablemos de que la señora Verónica Mendoza públicamente dijo que iba a apoyar a la comunidad LGTBQ y apoyar el matrimonio igualitario, y el señor Pedro Castillo mencionó que no. O sea, nos estamos dando cuenta que son choques de ideas distintas, como cualquier persona puede tener. Ahora mi pregunta es, debido a esta unión, ¿el señor Pedro Castillo va a apoyar a estas comunidades? Bueno, como te decía antes, nosotros, la izquierda, somos como hermanos.
a un hermano de repente le gusta, no sé, viajar, ¿no? Al otro hermano no, le gusta estar en la casa, estar pendiente de las cosas de la casa. Así hay. Pero eso no quita a que actuemos como hermanos, a que nos respetemos como hermanos. Se va a respetar, sí, sí se respeta y se va a respetar, se va a luchar por el LGTBI, por todo ello, pero no, en estos momentos no es el momento. Ahorita eh, lo más importante es, por ejemplo, nuestros niños que han quedado huérfanos de padre y madre, muchos de ellos de padre y madre por culpa de esta pandemia. ¿En qué situación están ellos? Y muchos de estos niños que han perdido a sus padres por culpa de la pandemia son de familias de economía baja, de los asentamientos humanos, de las postas, de los barrios, ¿no? Claro, sí. La vez pasada que visité a las ollas comunes en San Juan de Lurigancho, habían 5 dirigentes de ollas comunes, de diferentes ollas comunes, 5 dirigentes. Ellas me manifestaban de que hay muchos niños que han quedado huérfanos de parte o sea, por culpa de la pandemia. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en ello, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que priorizar en estos momentos. Tenemos que priorizar cuántas madres que no tienen su sustento, cuántas madres tienen que salir a las calles y trabajar de ambulantes. Hay muchas madres que están con sus bebés en la espalda, vendiendo huevitos de codorniz, si no, con sus niños en la mano, en las calles del centro de Lima. Usted vaya por Gamarra, vaya por Mercado Central, hay muchas mujeres con sus niños, muchas madres con sus niños, están jalando sus niños, vendiendo sus cositas. Y encima los serenazgos, la municipalidad les manda a atropellar, las pega, les quita sus cosas. ¿No? Entonces, eso tenemos que priorizar, amiguito. Eso es lo que está en mente de la compañera Verónica Mendoza y del compañero Pedro Castillo. Entonces, pues, entonces no hay por qué estar pensando mal ni haciendo críticas que no van al caso. Claro. Entonces, bueno, algo que se mencionó no solamente ahora en la segunda vuelta, sino también por la señora Verónica Mendoza, siempre se ha mencionado la nueva constitución de Juntos por el Perú y también de Perú Libre. ¿Quiénes participarán en la redacción de esta carta, donde tradicionalmente solo están los partidos, y y qué cosas cambiarán? Bueno, si la nueva constitución coincidimos, hemos coincidido con Perú Libre, con Juntos por el Perú, ¿no? Se va a preguntar primero al pueblo si quiere o no, porque acá no estamos en un país de dictadura, estamos en un país de democracia, ¿no? En democracia se respetan opiniones, se respetan derechos, ¿no? Sobre todo los derechos humanos. Por eso se va a preguntar al Sí. ciudadano, al peruano, al pueblo, si quiere o no quiere. Y yo estoy segura que va a decir que sí. Si el pueblo dice que sí, ¿no? Porque ya nos han demostrado en noviembre del año pasado, ¿no? Que nuestros jóvenes cuando salieron a defender la democracia, ellos pidieron una nueva constitución. Por eso yo estoy segura de que van a decir. Entonces, si el pueblo dice que sí, ahí se va a convocar una asamblea constituyente para la elaboración de la nueva constitución. Entonces, una vez que esté formado la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya constituido los integrantes de la Asamblea Constituyente, se va a convocar al pueblo. En la elaboración de la Constitución debe estar un médico, una enfermera, un maestro, ¿no? Debe estar el representante de los trabajadores de limpieza, ¿por qué no? De los trabajadores, de los obreros municipales, un representante de los bomberos, por ejemplo, porque son ellos quienes saben la verdadera realidad de nuestro país, la verdadera realidad de la situación que pasamos en las calles, ¿no? Sí, ¿Por qué no un agricultor, un trabajador de los agrarios? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, ellos tienen que estar presentes para elaborar la nueva constitución. claro. Entonces, de esa manera, nuestra constitución
va a tener ese valor, así como manda la Declaración Universal de Derechos Humanos, así, más o menos así en esa línea tiene que ser, ¿no? Donde se respeten los derechos humanos, derecho al trabajador, donde se respete a nuestros niños, donde el Estado les garantice la salud, la educación y la vida a nuestros niños, por ejemplo. Cosa que hoy en día no está en nuestra Constitución. Simplemente está, no, el Estado tiene que dar educación a los niños, pero no dice que tiene que garantizar. No dice que tiene que priorizar, no dice. Entonces, temas como eso tiene que haber en nuestra nueva Constitución. Si es que el pueblo lo acepta, si es que el pueblo nos dice, ¿no? Que sí, sí, una nueva Constitución. Así es, Claro. Ahora, compañerito. Abelita, vámonos ya para terminar la entrevista a unas pequeñas ping-pong. No sé si has hecho esta modalidad, te hago una breve explicación. Yo menciono una Sí, palabra o ajá, una persona y sí, así tú es. una breve respuesta. Empecemos. Constitución del 93. Ping pong. Constitución del Es 93. corrupción nefasta. Fujimori. Corrupción. Legislación del aborto. Ah, bueno, eso se va al futuro, al futuro. Verónica Mendoza. Ah, es ella es trabajadora, es ¿qué puedo decir? Ella, ella es una luchadora, Ujú. Caviar. luchadora como yo. ¿Ah? Caviar. ¿Caviar? Sí, caviar. No, no, caviar. Ah, es una palabra mal dicha, pues. Pedro Castillo. Bueno, presidente. Vladimir Cerrón. Bueno, el dueño del partido, solamente Vladimir Cerrón. Jorge Muñoz. Ah, es un florero ese. Gracias, Chabelita, por la entrevista. Isabel Cortés, y también trabajadora de la Municipal de Lima y virtual congresista por Lima. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mucha suerte en los próximos retos que te vienen por el Perú. Sí. Gracias, Dionisio, muy amable, muchas gracias. Un saludo desde Oxapampa a todos mis compañeras y compañeros. Igualmente, Gracias, un un saludo para abrazo. toda Oxapampa. Un abrazo a la distancia. Muy buen día. Chao.